Bien, hermanos. Bueno, pues seguimos estudiando la unidad de la Biblia como parte de los estudios del cristiano contemporáneo. Estamos viendo estas tres unidades que es afirmarse en la palabra, perseverar en la palabra y predicar en la palabra. Ya terminamos la primera, empezamos la segunda, la clase pasada, entonces, pues vamos a tratar de, a ver si hoy logramos terminar, ¿no? Ya esta lección. Y bueno, la clase pasada nos quedamos en este, en este punto, en donde, si recuerdan, estamos estudiando nuestras lecciones están basadas en segunda de Timoteo 3, y en esta parte que es el versículo 14, si recuerdan, es donde estábamos hablando acerca de, de cómo Pablo le está pidiendo a Timoteo no nada más que, eh, no nada más que aprenda sobre la palabra, sino que también se persuada, ¿sí? Y precisamente esta parte, lo valioso y lo que muchas veces solemos pasar por alto, tiene que ver con el hecho de que pareciera que nada más tenemos que aprender y que nos saltamos esta parte de persuadirnos a nosotros mismos, de lograr convencernos que lo que estamos estudiando y lo que estamos aprendiendo es real y que tiene una parte práctica. Nosotros a veces concebimos la Biblia como únicamente un instrumento de Dios para salvación, pero vamos a ver, y a lo largo de estos versículos nos damos cuenta que la Biblia, la utilidad de la Biblia también va más allá. No se detiene únicamente en el hecho de que nosotros tengamos que predicar la palabra, sino que también tenemos que vivirla y tenemos que asumirla de acuerdo a los preceptos que están marcados en ella. Ujú. Entonces, si nosotros nos persuadimos de lo que aprendemos, logramos no únicamente aprender, sino poner en práctica, convencernos que realmente la predicación de la palabra y su aplicación tiene que estar en cada uno de los momentos de nuestra vida, pues es donde realmente vamos a poder sentir que la palabra de Dios está cumpliendo el propósito en cada uno de nosotros. Eso es lo que nos quedamos la clase pasada. Espero que sí se acuerden. Bueno, hoy vamos a estudiar tres puntos que tienen que ver con el perseverar en la palabra. Ujú. El persuadirnos tiene que ver también con esta parte en donde nosotros tomemos la Biblia, la abracemos y la hagamos nuestro instrumento, nuestro manual de vida, ¿sí? Y lamentablemente es algo que con el tiempo pues se va perdiendo en muchos casos. La semana pasada hablábamos del voto, el esfuerzo cristiano, ¿no? Donde uno promete leer la Biblia todos los días de nuestra vida y que pues muchas veces vamos, vamos estudiándola menos porque la vamos conociendo más. O sea, vamos leyendo, o sea, leemos el Salmo 23 y lo hemos leído tantas veces que muchas veces nos lo saltamos, ¿no? Y nos lo leemos por encimita y dejamos de estudiar estas palabras tan clave y tan importantes que vienen en cada una de las partes que la componen y que a veces las vamos olvidando, ¿no? En este caso, por ejemplo, en segunda de Timoteo 3, pues creo que es un pasaje que hemos leído mucho en nuestra vida, que le hemos dado varias vueltas. Y, por ejemplo, en mi caso, esta parte de persuadirnos, pues no había yo hecho un análisis tan concienzudo de lo que ello implica, ¿no? De realmente sentir esta parte. Y bueno, eh, lo primero que tenemos que tener de la Biblia, o sea, vamos a ver tres puntos que son importantes de cómo nosotros podemos perseverar en la Biblia, cómo nosotros podemos estarnos renovando constantemente para no perder el foco de qué es lo que tenemos que hacer cuando la estudiamos. El primero de ellos es que la Biblia nos instruye para salvación. O sea, sabemos que toda la Biblia, a lo largo de todos, desde Génesis hasta Apocalipsis,
es Cristo, es Jesús el que está presente en cada uno de los libros. Aunque no se le nombre explícitamente, todo el propósito del Antiguo Testamento está en prepararnos como sociedad, prepararnos como pueblo de Dios para entender el mensaje de salvación. Y a partir del Nuevo Testamento, una vez que históricamente el mensaje fue dado, pues que lo podamos comprender y que podamos ver sus alcances, hasta qué punto llegamos a entender y aplicar este mensaje en nuestras vidas. Segunda de Timoteo, con eso vamos a empezar, 3:15, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia revela verdades que van más allá de la ciencia o de la comprobación científica. ¿Qué implica esto? Que más adelante, en 2 de Timoteo dice que en 3:16, fíjense, dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para, a ver quién se sabe, ¿para qué es útil? Para enseñar, huir, corregir, instruir en justicia, ¿sí? A mí una vez nos dijeron que la Biblia no deberíamos tomarla como herramienta histórica o que no debíamos verle un valor más allá que fuera el divino. La Biblia les digo, está conjuntada, está diseñada para mostrarnos el mensaje de salvación. En muchos puntos, este mensaje está anclado históricamente. Ajá, o sea, en los evangelios se nos habla de cómo ese mensaje se consumó, cómo Jesús tuvo un ministerio aquí en la tierra, sufrió, tuvo una serie de vicisitudes, al tiempo que también predicó, anunció que era su propósito, cuál era su meta al haber venido al mundo, y todo eso se cumplió, fue martirizado, crucificado, resucitó, y eso está contenido en los 4 evangelios. Este es el punto de vista histórico. Y sin embargo, aún adentro de los libros, de cada uno de los mensajes que nos va dando de los milagros que dio Jesús o el mensaje que daba en su palabra, a lo largo de cada uno de ellos podemos ver cómo existen también circunstancias o situaciones que van más allá de lo histórico o van más allá incluso de lo creíble mundanamente, ¿no? O sea, por ejemplo, los milagros que operó Jesús, que escupía en la tierra y hacía lodo y luego lo untaba en los ojos y entonces el ciego podía ver. O que primeramente le decía al paralítico que sus pecados eran perdonados y luego le decía, pues para que vean que sí tengo este poder, ahora toma tu cama y vete. Ajá. O todos estos milagros y muchos eventos que Jesús tuvo en su vida, pues sabemos que históricamente pues sería muy difícil poderlos sustentar, ¿no? Por ejemplo, otro sería que no fue un milagro, la tentación. Ajá, donde sabemos que se fue al desierto y estuvo orando 40 días y 40 noches y que se le apareció después de eso Satanás para tentarlo. Pues obviamente ese fue un evento en donde nada más estaban Jesús y Satanás. Ujú. Y históricamente es muy difícil poder comprobar ese tipo de circunstancias. Entonces, para nosotros entender el papel de la Biblia en este tipo de cuestiones, lo que tenemos que entender y creer, que esto es muy importante, tenemos que creer que la Biblia ha sido inspirada divinamente. ¿Sí? No fue, no es una herramienta que nosotros podamos llegar a una biblioteca y empezar a juntar con otros libros para ver qué todo coincida, lo cual sí sucede, pero no es un objeto de estudio por sí mismo, sino que si el objeto de estudio en el cual nosotros vemos y decimos, bueno, yo quiero entender históricamente por qué
por qué Jesús podía ir a casa de Marta y María socialmente, qué estaba pasando o cómo se veía en la sociedad de ese momento que Jesús hiciera ese tipo de actos. Bueno, pues lo podemos entender, pero no podemos desviar nuestro foco de que la Biblia está diseñada para únicamente traernos el mensaje de la salvación. ¿Sí? ¿Está claro o le di muchas vueltas? Ok, en Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ujú. Juan está haciendo esta afirmación de Jesús, en la cual es bien importante, fíjense, porque dice, ellas son las que dan testimonio de mí. La Biblia en este caso es un libro global, es un libro global. Ajá, o sea, es un libro que se explica a sí mismo, es un libro que se valida a sí mismo y que no requiere, en su caso, de otras fuentes para poderlo hacer. Ujú. Recuerden, todo el Nuevo Testamento está sustentado en el Antiguo Testamento. No hay un solo versículo en el Nuevo Testamento que sea completamente nuevo, valga la redundancia. Es decir, que exponga una verdad diferente a todo lo que se creía y se decía divinamente inspirados cada uno de los escritores del Antiguo Testamento. También recordemos cuánto tiempo tardó en escribirse la Biblia. Tardó, ahí se me fue el dato, pero como 16,000 años en escribirse. Es una cantidad de tiempo, bueno, no 16,000 años, más bien, desde Job hasta Apocalipsis, es más o menos un consenso de tiempo de 16,000 años. Ajá. Desde Job hasta Apocalipsis, sabiendo que Job es el primer libro que fue escrito y que se habla acerca de todo lo que, de, de la vida de este hombre, estamos hablando de una cantidad de tiempo realmente una distancia muy, muy grande. Nosotros pensemos cómo sería una clase de escuela dominical ahorita en el año de 1850. Ajá. O sea, todos estaríamos vestidos diferentes, hablando diferente, nuestro lenguaje sería completamente, nuestras circunstancias también, o sea, personales serían completamente diferentes, ¿no? En un lapso de 200 años, ¿cómo ha cambiado la humanidad? No nos vayamos tan lejos. ¿Cómo era una clase hace 50 años? ¿Cómo era una clase de escuela dominical hace 50 años? Donde no había un micrófono, no había proyector, no había computadoras, y además las circunstancias culturales que teníamos alrededor de nosotros eran completamente diferentes. Sí, al grado que muchas iglesias se quedaron con esas costumbres, ya saben, donde todos los hombres se sientan de un lado y todas las mujeres se sentaban del otro, o donde había una restricciones culturales muy fuertes con respecto al comportamiento que cada uno de nosotros podíamos tener. Entonces, la Biblia se valida a sí mismo en el sentido de que a lo largo de todo el tiempo en que fue escrita, el mensaje es consistente. Ajá. O sea, en Génesis no se habla de un Dios que nada más le hablaba a Adán y Eva o que le hablaba a un pueblo que aún estaba formándose y que luego en Reyes, pues a David o a Salomón le hablaba de otra forma completamente diferente y trataba de adaptar el mensaje a lo que estaba pasando en esa época. Y luego con Jesús el mensaje era completamente diferente. No, el mensaje bíblico a lo largo del tiempo es lo suficientemente consistente como para que nosotros podamos probar que la Biblia se va validando a sí misma, ¿sí? O sea, no tiene estos cambios tan importantes en la forma en la cual el mensaje es presentado, ¿sí? Y eso, o sea, nada más pongámonos a pensar hoy en día en cuántas religiones basadas en el cristianismo existen y que muchas de ellas, no todas, gracias a Dios no es la mayoría, pues van predicando otras cosas completamente diferentes, se van desviando de la palabra y quieren mostrar el mensaje tan aterrizado
a nosotros al año 2023 que se pierde completamente el punto, ¿no? O sea, uno dice, no, pues vente a la iglesia, pero vente a desayunar primero y ahí, si tienes ganas, pues te quedas al culto, ¿no? Es nada más un ejemplo y es un poquito extremo, de cómo muchas veces nosotros creemos que vivimos en una circunstancia muy especial y que vivimos en tiempos que son como extraordinarios y donde la Biblia pues no tenemos que asumirla tal y como viene. Podemos tener esta libertad de interpretarla como nosotros querramos o de acuerdo a lo que nosotros vemos que son nuestras costumbres. Ajá. Y creo que eso es algo que tenemos que tener el foco muy bien puesto en que la Biblia tiene que validarse a sí misma. Nosotros tenemos que entender que conforme vamos estudiando la Biblia, el mensaje es consistente, no importando el momento histórico en el cual fue dada. Y eso nos debe ayudar a asirnos de ella, ¿no? Esta parte que leímos de Juan 5:39, aquí está resumido el mensaje de la Biblia, ¿no? Dice, ¿por qué tenemos que escudriñar las escrituras? Porque a nosotros nos parece que aquí está la vida eterna. Ajá. Y mientras no nos apartemos de eso, podemos decir que vamos bien. Unos mejor que otros, otro más rápido que otros, otro con más calidad que otros, pero a final de cuentas, mientras tengamos a la Biblia como el lugar donde encontramos la vida eterna, ahí es donde tenemos que quedarnos. Luego en la misma epístola de Juan, dice, pero estas se han escrito, se refiere a la Biblia, obviamente, las escrituras, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, es, es la reafirmación en este versículo de qué es lo que tenemos que creer. Ajá. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Fíjense cuántas cosas está diciendo en este versículo, ¿no? Está prácticamente Jesús diciendo todo su propósito aquí. Ajá. Jesús es Cristo y al mismo tiempo es el Hijo de Dios con el propósito de que tengamos vida eterna. Y esto, les digo, lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Biblia, dicho con palabras más, con palabras menos, pero al final de cuentas dentro de este tenor. No sé si hasta este punto alguien tenga alguna duda, pregunta o quiera hacer algún comentario. ¿No? ¿Nada? Ahora sí me están dejando hablar solo. Ok. El segundo punto es la inspiración de la Biblia. Nosotros realmente, ¿qué pensamos con respecto a la inspiración divina? Y fíjense que estudiando esta lección, tuve una pregunta muy, muy fuerte. Gracias. Porque, bueno, se las voy a platicar. Nosotros pensamos que la Biblia es el instrumento de Dios que Dios nos dio y es el único vehículo o el único lugar donde encontramos los preceptos de Dios. Entonces la Biblia por sí misma adquiere una fuerza y una preponderancia en nuestra vida. Y muchas veces menospreciamos a quienes escribieron la Biblia. Sabemos que la escribieron de una forma inspirada por el Espíritu Santo, pero únicamente les adjudicamos el papel de escritores, como el vehículo en el cual Dios los tomó a ellos para escribir para escribir lo que ellos estaban siendo dictados de la mano del Espíritu Santo. Pero Dios sabemos que nosotros no podemos entender la mente de Dios. Sabemos que Dios tiene incluso que tomar una parte de sí mismo que nos muestra a nosotros para que nosotros seamos capaces de entender lo más que podemos a Dios, ¿sí? O sea, Dios es tan grande que
si Dios se mostrara completamente a nosotros, no podríamos con tanto. Ajá, o sea, Dios no tiene, Dios sabe de nuestra limitante, porque pues Él nos hizo, y Él sabe que no somos capaces de poder asumir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en esa parte descansamos gran parte de la inspiración divina, ¿no? De entender que así es la Biblia. Ujú. O sea, poníamos hace tiempo el ejemplo de Juan cuando estaba interpretando el Apocalipsis, ¿no? Él recibió una inspiración porque es un ejemplo muy, muy claro de la inspiración divina, ¿no? Juan tiene una serie de visiones en la isla de Patmos, en donde recibe, Dios le muestra cómo va a ser el fin de los tiempos. Y suponiendo, o sea, nada más hagamos este ejercicio como ejemplo, suponiendo que Juan está viendo nuestros tiempos, está viendo el 2023 y ve, por ejemplo, que hay algo que se llama inteligencia artificial, ve algo que se llama computadora, algo que se llama tele, ve que hay coches que se manejan solitos, ve que hay aviones volando en el cielo, ajá, ve las grandes ciudades con los edificios, con la luz. Ajá. ¿Cómo puede Juan describir eso? ¿Cómo puede Juan decir, vi una computadora, ¿no? O vi que en las iglesias se predicaba tocando aparatos eléctricos, o vi que los cultos se transmitían por internet? ¿Cómo puede Juan describir esa circunstancia en la Biblia? Y no nos vayamos tan lejos, quizá Dios lo llevó al año 1950. Pues también, ¿cómo describe un cine? ¿O cómo describe un auto? Entonces, imagínense el, la complejidad de Juan para lograr traducir a su lenguaje todo lo que estaba viendo. Ahora, imagínense que Dios no lo trajo al 2023. ¿Qué pasa si lo trajo al 2050? O que lo trajo al año 3000, porque pues no sabemos cuándo va a venir Cristo, ¿no? O sea, o que lo trajo al año 4000, no lo sabemos. Ajá. Entonces, realmente los escritores divinos, los escritores bíblicos, pues también tuvieron que recibir no nada más la visión, sino también una guía muy puntual sobre las cosas que podían poner en la Biblia, ajá, que podían poner en sus escritos, porque en ese momento pues ellos no sabían que estaban escribiendo lo que nosotros tenemos aquí como una Biblia. Ajá. Entonces, desde ese punto de vista, los escritores jugaron un papel muy relevante y siguen jugando un papel muy relevante en la inspiración. Yo eh, durante mucho tiempo pensé que todo el aspecto alrededor de cómo estaba escrita la Biblia no era tan relevante, pero precisamente es las cosas que he llegado a cambiar mucho de opinión al momento en el cual uno dice, bueno, el escritor bíblico pues realmente tenía las herramientas que Dios le dio para poder explicar la palabra y asimismo también para poder entender algunos pasajes específicos de la Biblia, sí necesitamos ese contexto, sí necesitamos saber qué estaba sucediendo alrededor de los escritores para poder profundizar en las palabras que estaban diciendo. Por ejemplo, las dos epístolas que Pablo le escribió a Timoteo tienen una distancia más o menos de 2 años, se calcula. Ajá, sabemos que eso no es como no hay una base tan contundente para eso, pero se estima que entre las dos cartas son 2 años. La segunda carta a Timoteo es mucho más sensible, es más como una especie de testamento que Pablo le está dando a Timoteo, porque se cree que Pablo en ese momento estaba en la cárcel y que ya pues tendría, digo, no sé cuántos años, pero yo supongo que ya era grande, ya estaba en la vejez, porque aparte no veía bien y además tenía, o sea, gran parte de los versículos que le escribe a Timoteo es que le está dejando ya la iglesia. Ajá.
O sea, es como el jefe que se va de vacaciones y entonces llama a sus empleados y les dice, oye, me voy a ir de vacaciones, entonces necesito que pase esto y que le hablen a tal persona y que vean que esto se cumpla y que esto suceda, ¿no? Es exactamente lo mismo. Pablo le está dejando a Timoteo una especie de testamento y por eso, segunda de Timoteo, pareciera que todos los, o sea, Pablo que se va como más categórico en algunas cosas porque precisamente necesita dejar claro algunos puntos. Y gracias a esa claridad que Pablo está dejando ahí, nos ayuda a nosotros a entender cosas que quizá en otra circunstancia Pablo hubiera escrito de forma diferente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí donde dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Fíjense igual, o sea, de este versículo podríamos armar una clase completa, ¿o no? Ajá, porque precisamente está tan compacto el concepto, está tan concreto que pareciera que Pablo no tenía tiempo de estar explicando cada una de estas cosas, ¿no? Entonces, así como que le estaba diciendo a Timoteo, haz esto y haz esto y haz esto y a ver, saca tu libretita y apunta porque te voy a decir todo lo que tienes que hacer antes de que yo me muera, ¿no? Bueno, en Isaías 1:20 dice, si no quisiereis y fueres rebeldes, seríais consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Está como un poquito agresivo este versículo, pero vamos a tomar la última parte. Dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí a la izquierda se hablan se tocan varios conceptos que es importante también entender cómo Dios hizo que la Biblia funcionara, cómo Dios hace que la Biblia sea un medio en el cual se contienen todas las verdades que Dios nos da. La primera es que Dios no habla al vacío. Uh-huh. Su voz tiene poder. Esto es como muy abstracto, pero si tratamos de entenderlo concretamente, es una verdad muy reveladora. Ajá. ¿Cuál es la herramienta que Dios tiene para hacer que las cosas pasen? Su voz. ¿O no? ¿Cómo Dios formó al mundo? ¿Por medio de qué? De su palabra, de hablar. Y todo lo va diciendo. No dice, lo único que dice que no usó con su voz fue cuando creó al hombre. Porque ahí sí dice que tomó lodo y barro y de ahí formó al hombre. De ahí en fuera, el poder de Dios, gran parte de lo que Él nos muestra es que está en su poder de hablar. Ajá. Si nosotros entendemos eso, si realmente lo creemos, entonces estamos validando prácticamente todo el Antiguo Testamento, ¿o no? Porque Dios hablaba muchas veces a través de los profetas, muchas veces de forma, bueno, muy poquitas veces de forma directa al hombre, pero acuérdense que el hombre dijo, no, ya no quiero que me hable Dios porque cada vez que me habla siento que me voy a morir, ¿no? Pero Dios habló y realmente todo lo que está en la Biblia, pues es la voz de Dios. Uh-huh. El segundo punto es que no les dictó la interpretación a unos cuantos. Esto es como quizá el punto más controvertido porque ha hecho que deriven muchas religiones por no ver este punto claramente. Ajá. O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado a predicadores decir, es que saben que hermanos, yo ayer tuve un sueño y en ese sueño Dios me decía, quiero crear esto y quiero hacer esto otro? Y bueno, pues quizá muchas veces sí Dios nos mueve de esa forma y dice, bueno, pues Dios me habló y me dijo que tenía yo que aquí en la iglesia que crear un grupo de jóvenes o que tenía que hacer una actividad específica o que tengo que orar por tal hermano. Muchas veces Dios nos muestra su voluntad a través de eso. Pero hay una línea que es precisamente
algo que nos cuesta mucho trabajo distinguir las líneas claramente, ¿no? Dónde acaba la interpretación bíblica y dónde empieza nuestra propia interpretación. ¿Dónde empezaría nuestra propia interpretación? Al momento en que yo digo, bueno, y yo puedo curar enfermos, ajá, y yo puedo, o sea, yo puedo curar enfermos y entonces llenar la iglesia porque tengo este poder de sanidad, ajá. Y ese tipo de circunstancias son precisamente las que muchas veces van tergiversando la palabra hasta que llegamos a los testigos de Jehová y a todas estas sectas en donde pareciera que una sola persona es la única que tiene la verdad absoluta y que entonces puede tergiversar la palabra o adaptarla a su propia forma de ser, para que entonces nosotros podamos seguirlo ciegamente sin necesidad de estar escudriñando la Biblia. Y creo que ese es la línea que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Ajá. ¿En qué momento alguien empieza a predicar cosas que no deberían ser, que no son ciertas? La única forma es que nosotros confrontemos esa predicación con la Biblia. Cuando esta palabra empieza a contradecirse, es cuando nosotros tenemos que decir, aquí ya se pasó de la raya, ya está del otro lado y ya no es una persona que a mi modo de ver tenga esta validez espiritual. Entonces, si se fijan, este comportamiento que les estoy platicando no es nada poco común en nuestras sociedades. La gran mayoría de las iglesias superficiales que vemos es precisamente porque se dejan llevar por elementos externos de predicadores, de pastores, de ministros, que se aprovechan del conocimiento que tienen de la palabra y a veces lo hacen hasta inconscientemente, ¿eh? No significa que sean maliciosos ni que tengan este deseo de llevar a otros hacia otros lugares, ¿no? Pero simplemente cuando una iglesia no tiene el poder de la palabra, el poder del estudio de la Biblia en su poder, es cuando está expuesta a que este tipo de cosas sucedan, ¿sí? Porque este ejemplo que les acabo de dar, se los puse así en una imagen de una persona, pero pues se repite en todas las ciudades del mundo, en muchas iglesias y en muchas religiones. La Edad Media sabemos que era una época en la cual pues la gente no leía y como no sabía leer, entonces dependía de lo que se predicara en las iglesias. Y se predicaba aparte en latín, y pues quién sabía latín, ¿no? Entonces, pues ahí era era el lugar ideal para que las iglesias pudieran, para que la iglesia como cuerpo universal se aprovechara de esta situación. Entonces, si nosotros queremos realmente perseverar en la palabra, tenemos que creer que la Biblia está inspirada por Dios, que debemos creer que Dios utilizó a estos escritores para que nosotros a través de ellos podamos estudiar la palabra y también de la misma forma nosotros tengamos acceso a ella. Si no hacemos uso de ese acceso que tenemos, pues simplemente el, la desventaja que vamos teniendo contra los preceptos del mundo, pues se van haciendo cada vez más grande. Bueno, dentro de este tema de seguir perseverando en la palabra, Dios habló, pero también los seres humanos hablaron. ¿Sí? Esto es un poquito lo que les acabo de decir. O sea, ¿de qué le hubiera servido a Dios, poniéndonos de nuestro lado, ¿no? ¿De qué le hubiera servido a Dios darle una visión a Juan y que nos las explicara lleno de tecnicismos que no entendamos absolutamente nada? Pues no sirve de nada. Y vamos a poner un ejemplo. El Congreso propone una ley, no sé, voy a decir cualquier cosa. Propone una ley que prohíbe que las ventanas tengan que tener ciertos químicos, ¿sí? Es algo que a nosotros, pues quizá nos va a llegar afectando
porque quizá tengamos que cambiar las ventanas de nuestra casa y tengamos que fijarnos al momento de escoger ventanas nuevas, con qué tipo de químicos están hechas. Dije una tontería, pero bueno, ustedes síganme. Ajá. Realmente las personas que leen esa ley pues son bien poquitas, porque está tan llenas de tecnicismos las leyes que son muy pocos los que logran entender realmente cómo funciona y cómo está armada para que lo podamos entender. Nosotros, ¿por qué los entendemos? Pues porque hay gente que se dedica a leer las leyes y que dice, bueno, te lo voy a poner en tus palabras. Muchos de ellos son los analistas y los medios de comunicación los que nos ayudan en esa parte de traducción, ¿no? Que nos dicen, bueno, mira, sí, en la ley se habla de un párrafo de 5 páginas donde vienen todas las componentes químicos que debe tener. Yo nada más te voy a decir que cuando vayas a comprar una ventana tienes que pedir que tenga un nivel de transparencia tipo A y no tipo B. Nos ponen esa palabra, ya está bien fácil, ¿no? Porque entonces nosotros vamos al Home Depot y decimos, necesito una ventana, pero necesito que sea tipo A. Entonces ya sabemos, ¿sí? Si no existiera ese medio de traducción, pues realmente seguiríamos comprando ventanas como cada quien Dios le dé a entender, porque pues no tenemos una forma de traducirlo. Ajá. Es lo mismo que Dios hace a través de los profetas. Dios muestra verdades a los profetas y los profetas tienen que poner esas palabras de tal manera que nosotros podamos entender y podamos aplicarlas fehacientemente con los medios que Dios nos da, ¿sí? Y de ahí por eso también lo hemos dicho en otras clases, la Biblia tiene que mantenerse simple y sencilla. Ajá, o sea, no tenemos que desgastarnos tanto en sobreestudiar muchos pasajes o muchos conceptos bíblicos, porque precisamente también el estudiar tanto, pues nos puede llevar a una serie de revoltura mental que luego nosotros no sabemos qué es cierto y qué no, qué cosa inventamos nosotros y qué cosa realmente nosotros logramos entender o sabíamos que eran reales. Y de la misma forma, pensando en ello, pues sí se vuelve como muy difícil poder sobreestudiar la Biblia sin perdernos. Tenemos que mantener la Biblia de una manera tan sustancial y tan real y tan aterrizada a nosotros, que cada uno de los conceptos que estamos leyendo podamos aplicarlos. ¿Sí? Luego aquí dice, la Biblia es divina, por lo que debemos leerla con humildad y reverencia, pero al ser escrita en términos terrenales, debemos leerla con sabiduría, reflexión, empleando nuestra mente. Un poquito de lo que acabamos de explicar, pero sí, tenemos que pensar en la Biblia como estos dos conceptos. Uno es que leer la Biblia para nosotros conocer la inspiración de Dios, para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios nos está tratando de decir. Pero al mismo tiempo, también tenemos que estudiarla, ¿sí? O sea, no me estoy contradiciendo cuando digo que no hay que sobreestudiarla. Es que tenemos que estudiarla a un grado en el cual nosotros podamos sacarle provecho, ¿sí? Vamos a poner ejemplo de Proverbios. ¿Todos han leído Proverbios? ¿Sí? Aunque sea un cachito. Y seguramente vemos que Proverbios hay versículos que los leemos y decimos, híjole, esto sí no lo entiendo. Les voy a poner un ejemplo que precisamente me pasó esta mañana. En Proverbios 27, a ver, el versículo 10, 27:10 dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. ¿Esto lo entendemos? Está claro, ¿no? Ni vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. Yo leo esto y digo, ¿cómo? O sea, si mi hermano está sufriendo, ¿no tengo que ir a verlo? Suena como ilógico, lo dice un poquito a propósito. Después de esto dice, mejor es el vecino cerca
que el hermano lejos. Son tres conceptos. Son tres conceptos que se manejan aquí. El segundo concepto, que es el más extraño, dice, no vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. Salomón no se está refiriendo a que no veas a tu hermano cuando que les dé su espacio, que es lo que muchas veces podemos interpretar. Lo que Salomón está diciendo es, si tu hermano está con problemas, no le traigas más problemas. Porque este versículo está hablando de los problemas. Está hablando de cómo lidiar con los problemas que vamos teniendo nosotros. ¿Sí? Por eso dice, fíjense, si lo vemos desde ese punto de vista, dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. Es decir, tienes problemas, no te aísles, no te quedes solo. Ve con gente que está probada, que es tu amigo o que es amigo de tu padre, que por lo tanto, pues también es tu amigo. No vayas a la casa de tu hermano en el día de la aflicción. O sea, no des lata, no estés llorando por todos lados de todas tus calamidades. Y mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Es decir, no te aísles. O sea, dices, es que no puedo ir a ver a mi hermano porque vive hasta allá y no le puedo contar las cosas. Sí, pero ahí está tu vecino enfrente. Tiene un sentido diferente. Un sentido que solamente logramos ver cuando leemos esta parte en contexto y cuando realmente entendemos también el concepto, el contexto en el cual Salomón está escribiendo todos los proverbios. ¿Sí? O sea, nosotros difícilmente podemos entender este versículo de una manera en la cual si lo leemos nada más hacia al azar, que es lo que muchas veces la gente hace. O sea, hasta nosotros lo ponemos de ejemplo, ¿no? De que Dios nos habla y si nosotros leemos un versículo al azar, podemos interpretar que eso es lo que Dios nos está diciendo. Pero es contrario a lo que nosotros deberíamos hacer realmente, que es estudiar la Biblia. También creo que puede tener otro contexto en alguna situación nuestra. Por poner un ejemplo, me caí en la casa. Pues de aquí a que le hablo a mi hermano que vive al otro lado de la ciudad, le hablo al vecino y le digo, ven, ayúdame, ¿no? Realmente también podemos usarlo en otros contextos, lo que leemos. Exacto. Que al final de cuentas es lo mismo. O sea, si tienes problemas, ¿quién te va a ayudar? A quien tienes a la mano. No el que vive en Querétaro. ¿O no? Sí. Y lo vemos aplicado en nuestra vida cotidiana todo el tiempo. ¿O no? Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios hablaron sino que que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que durante muchos sermones hemos escuchado cómo cuando Dios le va hablando a los profetas, casi todos se resisten? Una constante es que muchos de ellos se resisten. O sea, Isaías le decía, no, Señor, yo no soy digno. Jonás agarró sus cosas y se fue para el lado contrario que Dios le dijo que se fuera. Moisés Mario. le dijo que él no sabía hablar, que no contaran con él. Sí, que como los profetas, muchos de ellos se resistieron, porque precisamente Dios no le va hablando a la gente que decide. O sea, nadie en la Biblia dijo, yo quiero ser profeta de Dios, Señor, quiero ser tu profeta, mándame tu palabra para que yo la pueda escribir. Dios fue quien fue escogiendo a cada uno de los escritores divinos para que pudieran ir aplicando su palabra. Y luego el último tema, el último punto, que es el punto número 3, que dice que toda la escritura es útil. Segunda de Timoteo
3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, ya lo leímos. Y luego dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros cuando estudiamos la Biblia, realmente creo que deberíamos tener muy presente que cada vez que vamos a estudiar la Biblia tenemos que sacar algo de provecho de ella. En muchas ocasiones yo le digo a mis alumnos, cuando llego a la primera clase, ya saben, en la escuela uno tiene que llegar y decirles, bueno, esta clase se llama tipografía y les voy a decir cómo es el plan de estudios. En la unidad 1 vamos a ver esto, en la 2 esto, en la 3 esto. ¿Y saben cuántos me están poniendo atención? Ni uno. Ajá. Nadie me está poniendo atención porque, o sea, si yo le pregunto al final de la clase cuáles son las unidades que vamos a ver, si les hiciera un examen, todos reprobarían. Ajá. ¿Por qué? Porque es información que no les es útil en ese momento. Entonces, un día dije, bueno, ¿saben qué? Esto se los voy a decir nada más porque se los tengo que decir porque es la primera clase, pero guárdenlo. Y el último día de clase pueden sacar esa hojita y decir, a ver, la unidad 1, ¿aprendí esto? Sí. La unidad 2 la aprendí, sí. La unidad 3 la aprendí, sí. En ese momento se vuelve mucho más útil los conceptos. También les voy a poner otro ejemplo de la escuela, ¿no? De la carrera de diseño, que es donde yo estoy. En primer semestre, pues se dan como conceptos muy básicos y uno de ellos es hablar del color, que cómo se compone el color, cómo hacer que los colores combinen, cómo que si ustedes quieren hacer algo muy agresivo, lo pinten de rojo y si quieren hacer algo muy tranquilo, lo pinten de azul, o sea, ese tipo de conceptos. Y yo cuando en una de las clases que doy ya es en sexto semestre, o sea, ya llevan un ratote. Y les vuelvo a dar la misma clase de color que se les da en primer semestre. Y muchos de ellos me dicen, ay, esto no lo sabía. Y yo, claro que lo sabías, pero te lo enseñaron en un momento en tu carrera donde no te era relevante. Ajá. Y ahorita ya que lo necesitas saber, pues entonces ya lo tienes desde otra perspectiva muy diferente. ¿Sí? Entonces, con la Biblia muchas veces nos sucede lo mismo. A veces estudiamos versículos y estudiamos pasajes que no nos hacen ningún tipo de sentido. Ajá. Y de repente estudiamos otro, o sea, de repente hacemos clic con ese pasaje que no le veíamos sentido al momento en que necesitamos comparaciones o que necesitamos justamente ese tipo de conceptos. Por ejemplo, esta parte de Timoteo donde hablamos de persuasión. Pues, estoy seguro que ninguno de nosotros habíamos caído en ese concepto de que nosotros tenemos que convencernos a nosotros mismos de la relevancia de la Biblia. Ya que lo entendimos, si lo entendimos en un momento relevante en nuestra vida, entonces, pues, la Biblia habla sola y nos va revelando Dios cosas al momento en que realmente nos van a ser útiles y nos van a ser relevantes en nuestra vida. ¿Sí, sí me estoy explicando? O sea, la Biblia no es fortuita y no, y si nosotros muchas veces leemos cosas que no nos hacen sentido, no tenemos que esforzarnos tanto en decir, no es que necesito sacarle algo a este versículo, no. Eso va a ir saliendo y Dios nos va a ir mostrando en qué momento esa parte de la Biblia nos hace sentido. Pero desde el otro punto de vista, también nosotros tenemos que estar abiertos a recibir ese tipo de inspiraciones. ¿Sí? Necesitamos realmente sentir cuál es el momento en el cual Dios nos está hablando y qué nos está queriendo decir al respecto. Por eso muchas veces leemos cosas que están muy de acordes a lo que nosotros vamos necesitando en el momento. ¿Cuántas veces han leído el Salmo 23? Estoy seguro que más de 100 veces. ¿Cuántas veces hemos repetido Juan 3:16? Estoy seguro que 500 veces son pocas. Ajá, pero pensando en el Salmo 23, hay veces
que nos sentimos todos agobiados y nos sentimos muy apesumbrados por problemas y leemos el Salmo de 23 o lo repetimos de memoria y hasta lloramos, ¿o no? Cuando leemos que Jehová es mi pastor y que nada me faltará en un momento donde no tengo nada, uno dice, híjole, o sea, qué fuerte es este versículo. Ajá, o sea, cómo Dios puede hablar hasta mis huesos, ¿no? De estremecerme completamente al leer este versículo. Y hay veces que los leímos y no sentimos nada. Nos seguimos porque estamos leyendo el reto de la iglesia de leer la Biblia entre todos en un mes, ¿no? Entonces, pues el chiste es leerlo. Ajá. Realmente no tenemos que preocuparnos tanto o no tenemos que estar tan conscientes de que cada punto de la Biblia tengamos que entenderlo porque Dios nos va a ir mostrando la revelación cuando nosotros la necesitemos. Pero al mismo tiempo tenemos que también ponernos en el lugar en donde decimos, bueno, si yo estoy leyendo la Biblia y estoy consciente que estoy siendo inspirado, que la Biblia fue inspirada y que esas dos inspiraciones están llegando en un momento ideal, entonces ahí es donde yo puedo decir que claramente qué es lo que Dios me está diciendo que tengo que hacer en esta circunstancia en especial. Ajá. O sea, hay veces que la Biblia nos dice cosas que no hay para dónde hacerse. Estamos en una encrucijada muy fuerte porque, digo, no, estoy en una encrucijada muy fuerte porque no sé si ahorita Dios me va a solucionar un problema, porque la única forma que tengo para solucionarlo es haciendo trampa. Ajá. Y abrimos nuestra Biblia y entonces leemos cosas que tienen que ver con la ética. Ajá. Donde Dios regaña a Israel porque ha sido corrupto. Y entonces decimos, no, pues ya no hay para dónde, ¿no? O sea, Dios me está mostrando realmente en este momento qué es lo que yo tengo que hacer con esta circunstancia en especial. Esa es parte de la inspiración. Y eso es lo que nosotros tenemos que creer. Entonces, fíjense cómo la Biblia se convierte en una serie como de situaciones multifacéticas, pero que nosotros lo único que tenemos que hacer es estar receptivos, entendiendo que es Dios que nos está hablando.